Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien. Les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Me ausenté un poquito porque me enfermé un poco, me tuve unos días indispuesto, por eso no les subí video la semana pasada, ni venta ni nada, porque tuve un pequeño percance, pero pues ya estamos de regreso, como ya están viendo en el título, pues estamos reanudando esto de las ventas, ¿no? Vamos a reanudar. Ahorita también tengo un par de videos que les voy a subir para de algunas piececitas que conseguí para que la chequen, ¿no? Ahorita vamos a reanudar esto de las ventas. Vamos a empezar, para que no se haga bastante largo el video. Vamos a empezar con esto. Me llegaron bastantes piezas. Vamos a empezar para que no se haga tan largo este video. Para los que son nuevos, la dinámica es esta. Yo hago este video para checar las piezas y ya ustedes van directo a mi página de Facebook. Antes de que se publique este video, ya tiene que estar publicado, la venta. En cada foto tiene su precio y la descripción de la pieza, por si les interese, o me pueden mandar un mensajito directo a mi WhatsApp que está apareciendo en estos momentos en su pantalla, junto con mi página de Facebook. De todos modos, yo se los voy a dejar en la descripción de este video, mi número de WhatsApp junto con mi página de Facebook. Pues vamos a empezar para que no se haga tan largo este video. Vamos a empezar como siempre, como lo hemos hecho las veces pasadas, de lo más económico hasta un poco lo más cotizado, ¿no? Me llegaron estas tres piezas, son de 10 nuevos pesos. Esta está en mejor condición, como podrán darse cuenta. Esta es de 1995. Está en muy buena condición. Está con su centro de plata, 1995. Tengo esta también de 1993, ya también bastante circulada. Y esta de 1992. Ya solamente faltaría la de 1994 para tener toda la serie completa. Para los que les interese, ahí van a andar. Centro de plata, ley 925, la platita que tiene en el centro estas piezas, bastante bellas. Piezas que se han estado elevando de precio, pero aún así son bastante económicas para poder adquirirlas. Tengo también estas dos piezas, me sobraron de la venta pasada. Esta es un Morelos de 1950, ley 300. Tiene bastante brillo, vean. Tiene bastante brillo la pieza. No sé por qué nadie se la quiso llevar. Tiene un ligero detalle de este lado en la parte superior. Tiene un golpecillo en el canto, pero también está económica. Es una pieza económica. Está bastante bella la pieza. Ley 300, para los que no sepan, es de plata también, pero ley 300. Eso quiere decir que solamente el 30% de esa pieza es plata. Y un tepalcatito. Este tepalcatito pues sí está bastante circulado. Tiene sus detalles, tiene su uno que otro golpecillo, pero vean, todavía conserva bastante brillo. De 1962, como podrán notar la pieza, su canto tiene unos ligeros golpes. Yo supongo que son golpes obviamente de época o de circulación, lo más seguro, ¿no? Pero aún así está bastante decente el tepalcate. De hecho está económico. Es una pieza económica, no es tan cara. Que también tengo también esta moneda de la vez pasada no se fue. Es una de 5 centavos. Son centavos porfirianos esta moneda. De 5 centavos de 1891, es plata. Aquí en la parte de la denominación tiene la ley de la plata. Esta es la ley de la plata. Es 902 con CKMO, 5 centavitos. Es una moneda bastante pequeña, sí es pequeña, pero aún así son piezas que para los que les gusta coleccionar ya de siglos pasados, esta pieza es una pieza que bastante económica y que la puedes conseguir sin ningún problema. Como les comenté, sí es una pieza pequeña, pero pues es bastante económica. Tengo un fuego nuevo del año 2000. Está circulado, sí está circulado,
pero pues ya viene en su cartoncito. Está bastante bien, está circulado, pero no está dañado, no tiene daño notorio. Está bastante bien la pieza. Por si les interese también, ahí va a andar en la página de Facebook. ¿Qué más? Pasamos a que me llegaron dos Carranzas. Para los que me han estado preguntando la vez pasada, se vendieron bastante rápido. Ahorita me cayeron otros dos. Vean qué chulada de piezas. Los dos están en muy bonita condición. Ahí está, que enfoque. Este está todavía un poco en mejor condición. Este sí está ya algo circuladito. Poco, muy poco, pero sí está algo circulado. Sí, vean, este sí está bastante chulo. Está bonito. Este está un poco en mejor condición. De hecho, solamente es de la parte de atrás. Que esta es la parte de atrás. En las monedas, esta es la parte de atrás. Y esta es la parte de enfrente. Este es el anverso y este es el reverso. Bueno, aquí tiene unos pequeños ligeros golpes, pero aún así está bastante bien. Vean este Carranza también. Están bastante bellos los dos. También, si les interesa, va a andar en la página de Facebook. Y para los que me han estado pidiendo olímpicas, me llegaron dos olímpicas, porque varios me han dicho, ay, quiero una olímpica, consigo una olímpica. Sale, órale, ahí están, dos olímpicas y las dos están bellísimas, están bonitas. Vean, no tienen ningún daño, sin circular, con bastante brillo natural de ambos lados. Vean las piezas, vean qué hermosura de piezas. Ahí está, no tienen ningún daño, están bastante bien las dos piezas. Estas tienen ligeros detalles en el canto, de este lado. Aquí podrán notar si tiene, pero esta está bastante bella. De hecho, están solo por esos pequeños detalles, pero vean, están bastante bellas las piezas. Dos olímpicas, aro recto, no es la variedad que es de aro bajo, pero espérenme tantito, que ahí viene también una de aro bajo que me llegó estos días. Vean qué bellezas de monedas. Vean su canto, son obviamente completamente genuinas las piezas. Y pues ¿qué más? Me llegó también un Hidalgo, dos caritas. Es el único que pude conseguir, pero vean en qué estado se encuentra. Vean qué belleza de moneda. Vean cuánto brillo. Vean qué hermosura de pieza. Este es Ley 900, aquí dice de 1960. El peso de la pieza y su denominación de ese tiempo, que son 10 pesos. Le voy a acercar un poco más para que puedan ver. Vean qué hermosura de pieza, de verdad. Qué hermosura de pieza. Vean, bastante bella la pieza, de verdad. Estas son piezas. Estas piezas de plata pura son aparte de ser muy bellas, son una excelente forma de tener inversión en plata. Y también me llegaron dos Cuauhtémoc de 5 pesos, igual de Ley 900. Vean qué belleza. Tienen una ligera pátina dorada. Yo sí me gustan las pátinas, pero esta se le ve bastante bella las piezas. Y vean, todavía conservan bastante brillo. Mira, vean qué hermosura de piezas. Este tiene unos ligeros, como unas manchas. Han de ser no sé. La verdad desconozco qué sea, pero son unas ligeras manchitas que tiene. Lo voy a revisar bien. Pero vean qué belleza de piezas. Ambas son de 1948. No me ha caído del 47. Se me está haciendo un poco complicado. Pero vean qué hermosura de piezas. Les voy a acercar un poco más. Vean qué belleza de piezas. Ley 900, 30 gramos, 5 pesos en su época. Bueno, tenemos estas. También me cayó, a ver, esta. También me cayó una olímpica, aro bajo. No está en su mejor condición, sí está un poco circulada, pero está bastante bien la pieza aún así. Tiene unos ligeros detalles, pero sigue conservando bastante brillo natural y está bastante atractiva la pieza. ¿Cómo puedes notar si es aro bajo o aro recto este tipo de piezas? Vamos a dar un repaso así súper pequeño. Ya hice un video sobre estas, pero pues aquí para que se den cuenta, ¿no? Si podrán ver la de la parte
de la derecha tiene el aro a la misma altura que los aros que tiene al lado, y la de la parte izquierda podrán ver que el aro está un poco más abajo de los demás aros. Este es el aro bajo y este es el aro recto. Esta es la más cotizada, la más cara, la variedad. También está la lengua curva y lengua recta en esta pieza, pero eso ya es otro tema. Este es solamente para que se dieran cuenta la diferencia de pieza, y para que puedan notar que es aro bajo o aro recto. O algunos le dicen aro chico, pero no es lo correcto. Lo correcto es aro bajo. ¿Qué más? Me cayó una del mundial de 500 pesos, pero está la pieza solamente porque no es mía. No es mía esta pieza, me la dieron para venderla. Si no me la quedaba yo, nada más que tengo unos gastos. Si no, en serio que me quedaba yo esta hermosa pieza. Vean qué belleza. Está bastante bella la pieza. A mí en lo particular me encantan este tipo de piezas. Vean ese acabado. Vean la forma. Ni un golpe, ni un detalle. Le voy a acercar un poco más. Vean qué belleza. Me encanta su canto. Vean qué hermosísimo canto tiene esta pieza. Es una pieza bastante gruesa. De hecho, es pesada. Es plata. Vean qué hermosura de canto. Qué belleza de canto. Esta pieza me encantó. La verdad, nada más porque sí tengo unos gastos. Si no, yo me quedaba con esta pieza. También esta va a andar. Es plata, 720. Aquí dice. Del mundial de 1986. La de 100 pesos. Bastante bella la pieza. También me cayó un Hidalgo Capilla que también está. Vean. Qué maldita belleza. Por ahí escuché algún canal conocido que dice. Pero está hermosísima esta pieza. También de 5 pesos. Hidalgo Capilla. De 1953. Vean qué hermosura de pieza. Ya, cada vez le estoy consiguiendo un poco de mejor calidad las piezas. Para que un verdadero coleccionista la vea y se enamore de este tipo de piezas. Y si la tienen en esta mejor condición, qué mejor manera de coleccionar este tipo de piezas. Su canto también tiene un canto bastante bello. Les digo que está impresionante esta pieza, de verdad que está también muy bella. No tiene detalles, no tiene daño, no tiene golpes y conserva todo su brillo natural. Y por último me llegaron unas monedas que son un poco más especiales, pongámoslos así, un poco más de coleccionismo, un poco más específico. Me llegó esta de 50 centavos, balanza, moneda juarista. Esta es moneda juarista de Potosí. Para los que no sepan, para reconocer la ceca, les voy a hacer un video sobre las cecas para que puedan reconocer ustedes las cecas de las monedas. Esta es de Potosí, como podrán notar, tiene la P y la I. 50 centavos, es ceca escasa. Estas son de las cecas escasonas. Las de Potosí, las de Oaxaca, las de Guanajuato. Ahí después les haré un video, ¿no? La Ley de la Plata sí está circulada, obviamente, pues es una pieza bastante antigua, ya es de 1886. Todavía en el anverso decía República Mexicana, todavía no tenían la leyenda de Estados Unidos Mexicanos. Es hasta después. Bueno, esa ya es otra historia. Todavía se le ve bastante bien la águila, el plumaje, el pico, la serpiente, el ojo del águila, la fecha, las letras, el gorro. Ya no se le nota la leyenda Libertad en el gorro, pero sí se ve perfectamente el gorro, el resplandor, la espada, la balanza y el pergamino con la leyenda, con las letras ley, perdón. Es una pieza bastante bella, es como les comenté, es una ceca escasona, las de Potosí. También ahí va a andar en la página de Facebook junto con una de 25 centavos balanza, pero esta es de Guanajuato. Esta es de Guanajuato. Aquí está la ceca Geo. Esta es la ceca de Guanajuato, 25 centavos. Igual esta sí está un poco más circulada. Muchos me han preguntado qué quieren de estas piezas, pero en excelente estado. Y yo les he comentado que como son piezas
que fueron de baja denominación, pues son las que circularon más. Porque tú tener en ese tiempo 25 centavos a tener un peso, pues obviamente con los sueldos de esa época, pues sí, de hecho con los sueldos, con lo poco que ganaban los campesinos o las personas de casa, pues obviamente que era más probable que tuvieran menos dinero que más dinero. Es que circularon más las piezas de baja denominación que las de mayor denominación. Por eso encontrar estas piezas en un excelente estado es un poco más complicado. Sí las hay, sí, pero también obviamente que el precio es súper mega mayor. Pero ese ya es otra cosa. Pero aquí está, vean, sí, está un poco dañada, sí. Pero también es pieza juarista, como les comenté, de 1000. Mira, esta es una fecha todavía aún más baja, de 1874. Tiene detalles obviamente de desgaste de época, pero aún así no deja de ser piezas bastante coleccionables. También les tengo otra pieza que es bastante buscada y bella. Es una, ya está bastante gastada, es una pobre moneda, es una de 2 reales, igual de Guanajuato, de 1845. De 1840, es una fecha muy baja. El ensayador, la ley de la plata. Y bueno, ¿cómo les explico? Bueno, ya se los contaré en otro video. Ahorita vamos rapidísimo porque se me está haciendo bien largo este video. Bueno, este es de 2 reales de Guanajuato, y aquí tenemos la fecha 1845. Ya está bastante gastada la pieza, ya algunas cosas no se le nota, pero sigue siendo una pieza bastante coleccionable por la antigüedad y por la escasez de este tipo de piezas. También, si les interesa, va a andar ahí en la página de Facebook. Y también me cayó una de 20 centavos de 1907 Cospel grande. Es que no tengo ahorita para mostrarles la diferencia, pero este es del Cospel grande, fecha baja, ley 800. Como podrán notar, no trae la ley de la plata en la parte superior que diga 720. Este es de ley 800 de 1907. De hecho, está en bastante buena condición para la fecha. Y como les comenté, esta es de Cospel grande. No quiere enfocar ya mi cámara. Ahí está. Está en bonita, muy buena condición para la pieza y para la fecha que es. Y ya por último, porque sí se me está alargando bastante este video, les tengo esta de 50 nuevos pesos de los niños héroes de 1994, de las escasas. Bueno, de hecho entre comillas, pero así es de las escasas, solo que está circuladona. De 1994, se las acerco un poco más, pero sí está circuladona de ambos lados, obviamente. Al parecer sí circuló. Tiene unos ligeros golpes, pero no deja de ser una pieza bastante coleccionable. Plata, ley 925, media onza en su centro, para los que no sepan. Y por último, para todos ellos que me dijeron, oye, consígueme de 100 pesos bimetálicas. Oye, que bastantes desde videos pasados me han estado preguntando, me han dicho, oye, quiero bimetálicas. Órale, les conseguí unas bimetálicas y son varias. Donde no las quieran, ya no les consigo nada. Les conseguí bastantes, vean. Todas estas y todas estas y todas estas. De los estados. Vamos a empezar, Lira. Son varias, son bastantes piezas. Y están, solamente una sí está circuladona. Que dos están circuladonas, pero todas las demás sí están en buena condición. Vamos a empezar, ¿sale? Tenemos esta de Colima, de 100 pesos igual, centro de plata, 9.25, media onza en su centro. Ahí está para los que me andaban pidiendo monedas de 100 pesos, pero tienen, vean, todavía tienen bastante brillo. Las piezas están bastante bien. Desarrollaron un poco de pátina porque el que me las vendió las tenía en su álbum. No sé si han visto ustedes el álbum de estas piezas, el de acrílico, que es se abre como un libro, tiene así como si fuera 2 páginas. Las tenía en su álbum. Yo deduzco que las tenía pues guardadas en un lugar oscuro, ahí sin moverlas,
y varias de ellas regeneraron pátina. De hecho a mí cuando me las ofreció ya no tenía varias, solamente le agarré unas cuantas porque ya no tenía varias, ya había vendido bastante, las vendió por separado y una por una. Bueno, pero por eso generaron un poco de pátina de ambos lados, pero siguen estando bastante bellas. Como les comentaba, tengo esta de Coahuila, tengo esta de San Luis Potosí, esta es la que está circuladona, ándele. Esa es la que está más circulada. Esta sí se va a ir un poco más económica, pero aún así tiene bastante. Y nada más es del lado de atrás, de este lado sí está bastante bella la pieza todavía. Tiene bastante brillo. Esta se va a ir un poco más económica. Bueno, es de Potosí. Esta es de Sonora. Esta también está bastante bien la pieza. De Sonora. No tienen golpes, solamente sí están un poco circuladas. Pero así las consiguió y las guardó, él no las manipuló. Es lo que me comentó. Tengo esta también de Nayarit. Igual de Nayarit. Tienen bastante brillo las piezas. Esta es de segunda fase. Esta ahorita se las muestro. Tengo esta de Chiapas. Mira, como podrán ver, esta en la parte superior de la pieza sí generó algo de pátina. De Chiapas. De Tamaulipas. Y vean qué hermosísima pieza. Esta me gustó mucho. Esta sí me gustó bastante, la pieza de Tamaulipas. Me gustó la pátina. Vean qué hermosísima pátina hizo esta pieza. Esta sí me gustó. Esta si no se vende me la voy a quedar para mis piezas con pátina. Y por último, esta está circulada, pero ojo, es la de Veracruz, que junto con la del Distrito Federal, la de Jalisco y la de Guanajuato son las que se han estado cotizando más y estando más caras. No sé por qué, si la acuñación es similar en todas las piezas, son 250,000 piezas, pero pues algunos estados se cotizan más que otros. Esta de Veracruz sí está circulada, pero sí es de las escasonas, de las más buscadas y de los estados más cotizados. Ahí también, si les interesa, va a andar en la página de Facebook. Y por último tengo esta de la segunda fase del estado de Durango. Esa es la segunda fase. Vean, bastante bella la pieza, con bastante brillo. Esta es un poco más cara que estas. Eso sí, es más cara que las de primera fase, porque es un poco más escasa que las de primera fase. Y esto sería todo por el momento. Cualquier cosa, perdón, otra cosa. Me llegaron billetes. Me llegaron bastantes billetes. Ahora sí, vean que lo voy a poner en venta, para los que les interese también. Este es el de 100 nuevos pesos. Aquí dice nuevos pesos, pagará la vista al portador. 100, el de Plutarco, el de la marca de agua. Mira, vean, ahí se le nota su marca de agua. Este se va a venta. No está en condición sin circular, pero está bastante bello. Para los que me estaban pidiendo este tipo de billetes, ahí está. Este es el único que me cayó. Y también me cayeron de estos billetes, también me cayeron bastantes. Tengo la serie, estos los voy a vender por serie. Estos sí, discúlpenme, pero no los voy a poder vender por separado. Completé 3 series completas, están sin circular, 1500, 100, 50, 20, 10 y 5. Está la serie completa desde 5 pesos hasta los 1000 pesos. Sin circular. No están. En serio que están bastante bellas estas piezas. Es decir, les voy a dar el precio. La serie completa de los 7 billetes la estoy vendiendo en 250 pesos. Por si les interese, sí les voy a dar precio. En 250 pesos la serie completa sin circular de estos billetes, desde las 10 hasta los 1000 pesos. Son 7 billetes, 250 pesos al que le interese, sin circular, todos completamente, para que no digan, todos sin circular, ningún daño, nada. Si les interesa, también ahí van a andar en la página de Facebook junto con el de Plutarco. Cualquier cosa pueden mandarme mensaje que está apareciendo en estos momentos en la pantalla a mi número de WhatsApp, o pueden ir directamente a mi página de Facebook. Pues eso sería todo, no me queda nada más que agradecerles. Todavía quedan números para la rifa. Para los que no sepan, estoy haciendo una rifa gratis. Váyanse a mi página, pidan un número y ahí vean la dinámica.
Todavía que me quedan números, pidan su número. Pues no me queda nada más que agradecerle. Nos vemos en un siguiente video, amigos. Cualquier cosa, hasta la próxima.